¿Qué es una serie de tiempo? Una serie de tiempo es una secuencia de observaciones medidos en determinados momentos del tiempo, ordenados cronológicamente y esparcidos entre sí de manera uniforme. Así los datos usualmente son dependientes entre sí. El principal objetivo de T es igual a 1, 2, n es su análisis para hacer el pronóstico. La aplicación de estos métodos tiene dos propósitos: comprender las fuerzas de influencia entre los datos y describir la estructura que produjo los datos observados, ajustar el modelo y proceder a realizar pronósticos, monitoreo, retroalimentación y control en avance. Componentes de una serie de tiempo. El análisis clásico de la serie de temporales se basa en la suposición de que los valores que toma la variable de observación es la consecuencia de tres componentes, cuya acción conjunta da como resultado los valores medidos. Componentes de una serie de tiempo. Componente de tendencia. Se puede definir como un cambio a largo plazo que produce en la relación al nivel medio o el cambio a largo plazo de la media. La tendencia se identifica con un movimiento suave de la serie de largo plazo. Componente estacional. Muchas series temporales presentan cierta periodicidad, o dicho de otro modo, variación de cierto periodo, semestral, mensual, etc. Componente aleatorio. Este componente no responde a ningún patrón de comportamiento, sino que es el resultado de los factores fortuitos o aleatorios que inciden de forma aislada en una serie de tiempo. Componente cíclica. Se llama así a las oscilaciones a lo largo de una tendencia, como un periodo superior al año. El ciclo sugiere la idea de que este tipo de movimiento se repite cada cierto periodo con características parecidas. Modelos de descomposición. Un modelo clásico para una serie de tiempo supone que una serie x sub 1 a x sub n puede ser expresada como suma o producto de tres componentes: tendencia, estacionalidad y un término de error aleatorio. Modelos de serie de tiempo. Existen tres modelos de serie de tiempos que generalmente se aceptan como buenas aproximaciones a las verdaderas relaciones entre los componentes de los datos observados. Estos son: 1. Aditivo. X de t más e de t más a de t. 2. Multiplicativo. X de t es igual a t de t por e de t por a de t. Y el mixto, que sería t de t por e de t más a de t, donde x de t sería observado en el instante t de t componente de tendencia, el e de t componente estacional y el a de t componente aleatorio accidental. Un modelo aditivo 1 es adecuado, por ejemplo, cuando e de t no depende de otros componentes, como t de t. Si por el contrario la estacionalidad varía con la tendencia, el modelo más adecuado es un modelo multiplicativo. Es claro que el modelo 2 puede ser transformado en aditivo, tomando logaritmos. El problema que se presenta es modelar adecuadamente los componentes de la serie. Análisis de tendencia. 1. Observar con detenimiento la serie para determinar aproximadamente la fluctuación con periodo más largo y llamamos Q al número de observaciones que forman la fluctuación. Se procede a calcular una serie de medidas promedios. La primera de ellas se calcula a partir de la Q. Primeras observaciones de serie, pero eliminando la primera observación y añadiendo a la inmediata superior. Se hace eso hasta calcular la media de las últimas Q. Observación. Análisis de tendencia. Cada una de las medidas obtenidas se asignan al instante central del periodo temporal que promedia. Uniendo las medidas se obtiene la tendencia. Q es el número impar de la función m de x de t, es igual a x de t menos 1 más x de t más x sub 1, todo esto dividido 3, y Q es un número par. Suavizamiento exponencial.
Proporciona un medio efectivo de predicción cuando los datos no presentan ningún tipo de tendencia. El modelo contiene un mecanismo de corrección que ajusta los pronósticos en dirección opuesta a los errores pasados. Método gráfico. Mediante este método muy elemental se determina la tendencia a partir de una representación gráfica de la serie. La aplicación de este método es la siguiente: observar con detenimiento la serie para determinar aproximadamente la fluctuación con periodo más largo y llamamos Q al número de observaciones que forman una oscilación completa. Se procede a calcular una serie de medidas. La primera de ellas se calcula a partir de las primeras observaciones de la serie, pero eliminando la primera observación y añadiendo a la inmediata posterior. Se prosigue así hasta calcular la media de las últimas dos observaciones. Cada una de las medidas obtenidas en el paso anterior se asignan al instante o momento central del periodo temporal. Su promedio, uniendo las medidas, se obtiene la tendencia. Aquí podemos observar una gráfica del método gráfico. Se puede observar que existe una periodicidad en el mes de septiembre y octubre. Indicadores de modelos de series de tiempo. MAPE, porcentaje promedio absoluto de error. Mide la exactitud de los valores estimados de la serie de tiempo. La exactitud se expresa como porcentaje con y de t igual al valor observado. En Y sombrerito, el t es el valor estimado y n el número de observaciones. MAD, desviación media absoluta, mide la exactitud de los valores estimados de la serie de t. Expresa la exactitud en las mismas unidades de los datos. MSD, desviación cuadrática media, es más sensible a errores anormales de pronóstico que el MAD. Métodos de medios móviles. Método para suavizar las fluctuaciones accidentales de una serie temporal y descubrir con mayor facilidad, de este modo, su tendencia central o de fondo. Consiste en tomar un número fijo de términos consecutivos de la serie y calcular sucesivas medidas aritméticas, tantas como términos de la serie que hay. Fuera de este primer grupo de observaciones, a base de sustituir en cada una de las sucesivas medidas la última observación de la medida precedente por la siguiente de la serie. El valor de cada media se hace corresponder con la fecha al punto central del intervalo temporal al que se corresponde y se obtiene así una segunda serie más suavizada o alisada que la originaria. Se puede observar un ejemplo de medios móviles. Análisis de series temporales. El primer paso obligatorio para analizar una serie temporal es presentar un gráfico de evolución de las variables a lo largo del tiempo. El siguiente paso consistirá en determinar si la secuencia de valores es completamente aleatoria o si, por el contrario, se puede encontrar algún patrón a lo largo del tiempo, pues solo en este caso podremos seguir con el análisis. Análisis de series temporales. La metodología tradicional para el estudio de las series temporales es bastante sencilla de comprender y fundamentalmente se basa en descomponer las series en varias partes: tendencia, variación estacional o periódica y otras fluctuaciones irregulares. Aquí se puede observar cómo está constituido. Autocorrelación. En ocasiones una serie de tiempo
Acontece que los valores que toma una variable en el tiempo no son independientes entre sí, sino que un valor determinado depende de los valores anteriores. Existen dos formas de medir esta dependencia de las variables. Fluctuación, la autocorrelación ACF. La autocorrelación mide la correlación entre dos variables separadas por K periodos. La función de autocorrelación simple tiene las siguientes propiedades. Función de autocorrelación parcial, PACF. La autocorrelación parcial mide la correlación entre dos variables separadas por K periodos cuando no se considera la dependencia creada por los retardos intermedios existentes entre ambos. Correlograma. ¿Qué es el correlograma? Es una gráfica que permite identificar si los datos de una serie de tiempo tienen las siguientes características: la estacionalidad, aleatoriedad, tendencia, estacionalidad, mediante la apreciación de los coeficientes de correlación de los desfasamientos de K periodos en la gráfica. Correlograma estacionario: si hay tendencia a cero luego del tercer dato. Aleatorio: las correlaciones R1, R2, R3, R4 hasta R sub K son cercanas a cero. Cíclico: si hay valores que salen del límite de confianza. Tendencia: si R sub 1 es cercano a 1 o menos 1, los valores siguientes caen lentamente a cero. Estacionalidad estacional: cuando se presenta un R significativo en el periodo de desfasamiento correspondiente. 4 en datos trimestrales, 12 en los datos mensuales. Ejemplo: esta serie de tiempo recopila el comportamiento de saldos mensuales durante 10 años. Esta es la gráfica de análisis de tendencia de saldos, el modelo de tendencia lineal. Tenemos la ecuación de la FEC, tenemos al lado derecho las mediciones, está el MAP, el MAC y el MSD. La gráfica muestra la tendencia de acuerdo a un modelo lineal. En esta gráfica se muestra la tendencia de acuerdo a un modelo cuadrático. Se hacen repetidas veces estas pruebas de seleccionando cuadrático, lineal, logarítmico para determinar cuál modelo es más exacto. Esta gráfica muestra la tendencia de acuerdo a un modelo exponencial. El análisis de componente para saldos, datos originales, datos ajustados estacionalmente. La gráfica muestra el resultado de un modelo multiplicativo. Datos ajustados estacionalmente. La gráfica muestra el resultado de un modelo multiplicativo. Análisis estacional para saldos, modelo multiplicativo. En esta gráfica se muestra el componente y comportamiento estacional. Nótese que en los primeros 2 meses y en los últimos 3 meses se produce desaceleración. En los meses del 3 al 7 hay comportamiento positivo. Gráfica de residuos para saldos. Podemos observar que existen 4 diferentes gráficas. En la primera, la gráfica de probabilidad normal de residuos versus la ajuste. Tenemos el histograma y tenemos el orden. Gráfica de promedio móvil de saldo. La gráfica muestra el resultado de aplicar el promedio móvil a la serie de tiempo. Tendencia: si R1 es cercano a 1 o menos 1, los valores siguientes caen lentamente hasta 0. El correlograma permite hacer un análisis de autocorrelación y del tipo de componente que más influencia tiene en la serie de tiempo. Función de autocorrelación para saldo. En este caso se refleja un comportamiento con tendencia definida.
tendencia positiva.